en el siglo XVIII, los matrimonios de aquí de Santa Marta se inscribían en 2 diferentes libros en la curia de la catedral. Uno de los libros se llamaba El Libro de Matrimonios de Blancos Descendientes de Españoles y el otro se llamaba Libro de Matrimonios de Pardos, Mestizos y Negros. ¿Qué tal esa vaina? Esos libros, que eran como los libros gordos de Petete, nos dejan ver la manera como la gente poderosa quería diferenciarse del resto de la población. Era una clase social blanca de descendientes directos de los primeros conquistadores y encomenderos de los siglos XVI y XVII y que tenía el control sobre la política, los altos cargos militares y casi todos los negocios de estos territorios. Así que desde esa época, aquí lo que valía y mandaba la parada era dizque el linaje y el color de la piel. Y esos 2 criterios determinaban quién se casaba con quién. Y por eso a los llamados criollos, que aunque esos manes eran blancos y descendientes de españoles o de otros países de Europa, pero por vainas de la vida nacidos aquí, como que eso no les parecía suficiente y entonces buscaban por todos los medios casarse con europeos de verdad, para mantener esa blancura europea o pureza de sangre y poder seguir disfrutando de todo lo que eso significaba. Entonces, los matrimonios muchas veces eran movimientos estratégicos por medio de los cuales se podía hasta subir de estrato social y poder económico o político, aunque eso también, un mal matrimonio podía acabar con fortunas, linajes, blancuras y todas esas vainas. Por eso el matrimonio de María Ramona Ramonita Oligós Díaz Granados con el descendiente de españoles José Nicolás de Jimeno no extrañó a nadie. Ambos provenían de familias poderosas y ricas con ínfulas de nobleza, eso sí, aunque no tenían títulos nobiliarios. Por el lado materno, Ramonita era nieta de Pedro José Díaz Granados y Pérez Ruiz. Con ese nombre tan largo ya se imaginarán ustedes. Y por el lado paterno, su abuelo era uno de los primeros catalanes que llegó a Santa Marta en 1777, Gerardo de Oligós, y su mujer, doña María Torrens, de Barcelona a Santa Marta en vuelo directo. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina, soy biólogo, pero sobre todas las vainas soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Antes de continuar con la historia, quería decirles que este podcast, que según los reportes de la plataforma está siendo escuchado no solo en Colombia, sino también en Argentina, en México, Ecuador, Australia, Canadá y en Alemania, está hecho por amor a Santa Marta. Ya son 60 episodios y espero seguir haciendo muchos más para que la gente, y especialmente los más pelados, se enamoren cada día más y más de nuestro pedacito de tierra samaria. Pero para seguir adelante con el podcast necesito de la ayuda de todos ustedes. Y pueden ayudarme haciendo un aporte desde $1 mensual a través de mi plataforma www.patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes. Muchas gracias. Episodio 60. La Casa de la Aduana. Habíamos quedado entonces en que el matrimonio entre Ramonita Oligós Díaz Granados y José Nicolás de Jimeno no fue sorpresa para nadie en Santa Marta, pues unía a 2 familias poderosas y pura sangre española. Tal como les decía, los abuelos paternos de Ramonita eran don Gerardo de Oligós y doña María Torrens, quienes llegaron aquí motivados por las reformas que en la primera mitad del siglo XVIII hizo la corona española y que favorecieron a los catalanes. Resulta que a comienzos de ese siglo, Barcelona era una ciudad relativamente pequeña comparada con Madrid o Cádiz, Sevilla o Bilbao,
que eran los centros comerciales o los puertos más importantes de España, en donde se acumulaba la riqueza que provenía de todo el comercio relacionado con las colonias en el Nuevo Mundo. Los catalanes estaban llevados comparado con esas otras ciudades, y Cataluña era una de las regiones más miserables de toda Europa. Sin embargo, con la llegada al trono de Felipe de Borbón o Felipe V a comienzos de ese siglo, las cosas empezaron a mejorar poco a poco para los catalanes. Hablando de Felipe V, ese man sufrió toda la vida de depresiones. Algunos historiadores dicen que siempre estaba aburrido, que no le gustaba el trabajo, no quería aparecerse nunca por la oficina y nunca tenía ganas de nada. Y por eso le engancharon el sobrenombre de Felipe el Animoso. Así sería de animado el man, la alegría de la casa. Para remate, sufría de delirio de persecución. Tenía miedo de que lo envenenaran y por eso usaba siempre la camisa que primero había usado su mujer. ¿Ay qué? Ni pendejo que fuera, primero que la envenenaran a ella. Y cuando no tenía la camisa de la reina a la mano, entonces andaba en cuero por todo el palacio y así recibía a la gente en las audiencias. Imagínate esa vaina. Dicen que cuando las cosas se ponían difíciles, se encerraba en su cuarto por días enteros, sin comer, sin bañarse y en la oscuridad, gritando o cantando. Mejor dicho, el animoso tenía más de un tornillo suelto. Por eso su mujer, su segunda mujer, la reina Isabel Farnesio, hizo lo imposible por curarlo y hasta mandó a traer a un cantante llamado Farinelli. Ese Farinelli era el más famoso de los castrati italianos, un castrati. O sea, al man lo habían castrado de pelado para que la voz de niño no se le perdiera y tuviera siempre voz de soprano. Vainas de la época. Pues la reina se lo trajo a vivir al palacio y ahí estuvo el castrati durante 20 años y noche tras noche cantándole las mismas canciones a Felipe V y que para aliviarle las locuras. Pero nada, Felipe nunca mejoró. Por eso dicen que la reina y sus ministros eran los que mandaban la parada. En todo caso, durante el reinado de Felipe V, las vainas empezaron a mejorar para los catalanes. Las medidas que el rey o sus ministros y la reina tomaban para sacar de los problemas fiscales a España, ya sea en la agricultura, el comercio, la producción industrial o la infraestructura, empezaron a darle un nuevo aire a la economía catalana. Así, por ejemplo, la burguesía de Barcelona empezó a meterse cada vez más y más en el negocio de los esclavos entre África y, como nos llamaban en esa época, las Indias Occidentales. Y ustedes saben que en ese negocio lo que producía era billete a tutiplén. Siendo así la cosa, en la segunda mitad de ese siglo XVIII, Cataluña fue ganando cada vez más espacio en la economía española y a finales de siglo 1790 por allá, Barcelona había cuadruplicado su población. Ya tenía 130,000 habitantes y Cataluña ya era un centro importantísimo de desarrollo desde donde se manejaban los hilos del comercio europeo y hacia las Indias. Y entonces, muchos catalanes se mudaron a tierras lejanas para ampliar sus oportunidades de riqueza. En el caso de don Gerardo, el abuelo de Ramonita, el man entró con pie derecho, pues consiguió que el virrey de la Nueva Granada, que entre 1782 y 1789 era Antonio Caballero y Góngora, joda, yo no oía ese nombre desde que estaba en quinto de primaria ahí. Consiguió que entonces Caballero y Góngora le diera permiso para comercializar todo tipo de productos por todo el Caribe y teniendo como base a Santa Marta. No sabemos, o bueno, yo no sé, cuál era o dónde quedaba la casa de ellos en Santa Marta, pero lo que sí sabemos es que los Oligós fueron comerciantes exitosos y la familia catalana más reconocida en la ciudad de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Aunque debo aclarar, no era la única familia catalana por aquí, nada de eso. Esto estaba lleno de catalanes ahí. Estaban los Carbonell y Solà, los Vives y Ferrer,
los Fexidó, los Vilá, los Galí, los Balaguer, los Brujera y muchos otros. Yo creo que a esos manes nuestra costa rocosa, que se mete en las profundidades de ese mar azul intenso y de playas por aquí y por allá, les recordaba mucho la costa catalana y por eso aquí se sentían a gusto. Igual me pasa a mí cuando voy a Cataluña, me siento en casita y bien atendido. ¡Ay! Pero bueno, volviendo al matrimonio de Ramonita con José Nicolás de Jimeno, como dije, era un matrimonio que se veía venir, una de agranados oligos, uniéndose a uno de los herederos de grandes extensiones de tierras, casas, esclavos, ganado, negocios y billete a tutiplén. Porque es que en 1756 los ancestros de José Nicolás, por el lado de los Martínez, habían adquirido las haciendas de Santa Cruz de Papare y Santa Rosa de Garabulla, dos de las haciendas con las plantaciones de caña de azúcar más extensas y productivas de toda la región. Y además eran dueños de fincas ganaderas por Río Frío, Sevillano, San Ángel, Ariguaní, mejor dicho. El hecho es que con semejante linaje y abolengo, apenas se casaron, los tortolitos se fueron a vivir a la casa más grande, la más bonita, más cómoda y la mejor ubicada de toda la ciudad, sobre la Plaza Mayor y con vista a la bahía más linda de América. Era una casa de 2 pisos, heredada por José Nicolás, como ya dije, cuya construcción la había empezado su papá y un tío unos 60 o 70 años antes, haciendo unos muros en el primer piso bien gruesos y fuertes para que pudieran sostener el segundo piso sin problemas. Hay mucha gente que dice que esta casa está ubicada en el mismo sitio en donde Rodrigo de Bastidas armó su ranchito cuando llegó por estos lados en 1525. No sabemos si esa vaina es cierta, pero puede ser, el mismo sitio sí puede ser. Y también se dice que García de Lerma, un man que fue gobernador de Santa Marta después de Bastidas, mandó a construir ahí mismo una casa de gobierno grande y fuerte para que resistiera los ataques de los indios que a cada rato llegaban y quemaban todas las casitas de paja y madera que había aquí en la ciudad. Pues tampoco hay evidencia arqueológica ni documental que asegure que estamos hablando de la misma casa. Como digo, de pronto sí es el mismo sitio, pues a la larga esa es la esquina mejor ubicada en el plano urbano de Santa Marta. Pero de ahí a que sea la misma construcción, no parece. Lo que entonces sí es seguro es que esa casa ya existía en los años 1734-1736, por ahí más o menos. Y por eso, seguramente, fue blanco de los ataques no tanto de los indios de la zona, sino más bien de los piratas que nos tenían azotados desde 1550. Como era una casa llamativa, la más grande, la más bonita, esos piratas que llegaron por aquí seguramente cada vez que iban entrando a la bahía por allá detrás del morro, le echaban ojo de una y decían, ¡Ey! ¡Esa es! Y ¡chas! Apenas tocaban tierra, arrancaban para la casa, en donde los dueños o quienes la tenían en arriendo seguramente ya habían salido corriendo e iban llegando quién sabe a dónde. Porque esa era otra. Como la ciudad no tenía maneras efectivas para defenderse de los ataques de los piratas, la gente aquí que tenía los medios y el billete, cuando los vigías de Concha avisaban que los barcos de los piratas ya venían bajando, esa gente arrancaba con todos sus motetes, sus chécheres y se iban para los pueblos del interior. Muchos hasta decidieron mudarse definitivamente, por ejemplo, a Mompox, ante la montadera de los piratas a la ciudad. Imagínense ustedes que uno de los ataques más tenaces que sufrió la ciudad fue el del inglés William Goodson, que venía con un mancito al que le decían Juan Cuchillo. La medio pendejadita de Juan Cuchillo. Eso fue en 1655, muchísimo antes de todo esto del matrimonio de Ramonita y José Nicolás, al menos 150 años antes. Pero hago un paréntesis aquí para echarles ese chisme.
Esos dos manes, Juan Cuchillo y William Goodson, estuvieron aquí haciendo de las suyas como una semana entera y quemando casas. Eran como pirómanos esos manes. Y armaron tremendas bacanales. Comieron y bebieron a costa de los amarios. Mandaron a matar gallinas, cerdos, vacas que les trajeran ron de caña y guarapo, y seguramente abusaron de las peladas que encontraron por ahí escondidas. Además, se robaron todo lo de valor de la catedral, lo de la iglesia de San Francisco, lo que había en el convento de Santo Domingo y en la casa del gobernador. Y después, a punta de pólvora, volvieron añicos los dos últimos fuertes que protegían la ciudad, el de San Juan y el de San Vicente. Y se quedaron con las muchas o poquitas municiones y armas que teníamos. Y el Juan Cuchillo ese cogió las imágenes de madera de Santa Ana y Santa Marta que había en la catedral, las partió en pedacitos y las usó como leña para cocinar el sancocho trifásico en el fogón que habían armado dentro de la catedral. Ah, ¿qué tal las joyitas esas? Pero bueno, volviendo otra vez al cuento de Ramonita y José Nicolás, ellos entraron a vivir a la casa a comienzos del siglo XIX. Y Ramonita empezó de una a decorarla y a preparar todo para vivir cómodamente y poder recibir siempre personajes importantes. Una de las primeras cosas que mandó a hacer fue a proveer de agua permanentemente a la casa. Desde sus inicios, la casa contaba con un pozo o aljibe en el patio central donde se almacenaba aguas de lluvia. Pues Ramonita no se iba a aguantar esa vaina de tener que depender de las lluvias para tener agua en su casa. Así que mandó a construir una especie de tubería en ladrillo que traía el agua desde el brazo del río Manzanares que llegaba hasta la Plaza de Armas, el actual Parque de Bolívar. Así que es muy posible que esta haya sido una de las primeras casas de la ciudad con conexión a lo que se podría llamar un acueducto. Vea usted lo que hace el billete, ¿eh? Y también mandó a construir en la parte de atrás de la casa unas letrinas con sus respectivos pozos sépticos hechos en ladrillo. O sea que el tema de acueducto y alcantarillado lo tenía resuelto. Aunque, eso sí, debajo de cada cama siempre había una bacenilla de cerámica importada que se utilizaba en las noches o en las madrugadas para no tener que bajar corriendo las escaleras. Y hay indicios de algo más, que no sería nada raro teniendo en cuenta la riqueza de Ramonita y José Nicolás, y es que también le mandaron a poner piso de mármol a la casa, encima del piso de ladrillo que ya existía. Mejor dicho, los mejores años de esa casa debieron ser esos en los que los de Jimeno Oligós vivieron ahí. Imagínense ustedes esa casona con tanto espacio, tantas comodidades, los muebles, los utensilios. Cierren los ojos e imagínensela. En el primer piso estaban las cocinas, las despensas y los espacios para la gente del servicio que andaban limpiando, barriendo, reparando, cocinando, cargando vainas. Y en el segundo piso era donde vivían los dueños, las salas, el comedor, los cuartos, la oficina para atender los negocios. Y obviamente los salones de estar donde se recibían las visitas, se organizaban las recepciones, donde se fumaban tabaco en pipas de caolín o de marfil, hacían fiestas y todas las demás vainas relacionadas con la vida social de la familia. Esta historia apenas comienza y hay mucho más por conocer. Es que, como dicen, si las paredes de la casa pudieran hablar, estaríamos horas y horas escuchando sus cuentos. Por lo pronto, en el episodio de la próxima semana seguiremos avanzando en el tiempo y descubriendo la importancia que esta casa siempre ha tenido en la vida de la ciudad. No se lo vayan a perder. Y para que no se lo pierdan, ni el próximo ni ninguno de los episodios del podcast, pueden seguir mi cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes
o suscribirse gratis a mi plataforma www.patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes. Claro que, como ya les dije, a través de la misma plataforma, los que quieran y puedan pegarme un empujoncito para poder seguir haciendo este trabajo, me pueden ayudar escogiendo uno de los 3 niveles: de chévere por $1 al mes, como bacanes con $3 al mes, o como los pelaos y las pelas con $5 al mes. Muchas gracias. En este episodio escucharon un fragmento de la película italiana Farinelli con la ópera Idaspe de Riccardo Broschi. Y para los que me han preguntado quién es el creador de la cortina o el jingle de entrada y despedida de mi podcast, les cuento que eso se lo debo a mi querido sobrino Juan Antonio González Flores, músico desde que estaba en pañales. A él lo pueden seguir en Instagram buscándolo como Juan Antonio Music. Le dicen que van de mi parte. Soy Carlos Flores Urbina y esto es Del Caribe y otros tulipanes. Muchas gracias por escucharme y chao.